Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Pablo Méndez de la materia Ética y en esta oportunidad, siguiendo con lo planteado por el programa, vamos a trabajar sobre el texto de Cristina Ambrosini titulado Globalización, Tribalismo o Ciudadanía. Para ello, les propongo seguir un cuadro explicativo donde van a encontrar algunos ejes temáticos y a su vez un posible orden o un posible recorrido para hacer la lectura. Vamos entonces al cuadro. Bien, vamos a empezar por el título mismo del texto, donde vemos que aparece la palabra globalización. Si ustedes avanzan en la lectura, van a encontrar que la globalización se puede definir en base a tres grandes fenómenos o a tres grandes criterios que, bueno, se los propongo a continuación para poder ordenar un poco la lectura. El primer fenómeno que caracteriza la globalización es lo que podríamos definir como la decadencia de lo público, o más concretamente la decadencia o la reconfiguración también de los espacios públicos. El segundo fenómeno es la incertidumbre como forma de experimentar la vida. Según autores como Giddens, Beck o Bauman, que son autores que ustedes van a encontrar nombrados a lo largo del texto, la incertidumbre como forma de experimentar la vida se encuentra vinculada a la ruptura, esto es un fenómeno muy típico de las sociedades modernas, que es la ruptura con los lazos de la tradición, con las costumbres establecidas, con lo estatuido. Las sociedades modernas, como van a ver en el texto, se definen por una crítica continua o una ruptura o un cuestionamiento permanente con lo estatuido y bueno, justamente lo que se valora en las sociedades modernas, esto no solamente en la actualidad, sino también desde el siglo XVIII, por lo menos hacia acá, es la capacidad que tienen los hombres y mujeres para crear y recrear continuamente sus instituciones y su realidad misma, y en ese sentido hay, como les decía, una continua ruptura con lo estatuido y lo establecido, entre ellos las costumbres, los hábitos y las tradiciones mismas. También en la actualidad encontramos que las sociedades contemporáneas, esto sí es más reciente, asisten a un debilitamiento generalizado de las instituciones. Las instituciones como aquellos marcos que orientan nuestra conducta, aquellos espacios que dan un marco de referencia a nuestras conductas, a nuestras expectativas, a nuestras formas de relacionarnos con los otros y las otras. Bueno, hoy en día vemos que las instituciones, por lo menos desde las últimas décadas, han sufrido un fuerte proceso de debilitamiento y también de reconfiguración. También debemos relacionar la incertidumbre del mundo actual con el desmantelamiento de los dispositivos de protección y bienestar social, yendo desde la salud, la educación y el cuidado de la vejez. Estos dispositivos, que son dispositivos que se configuran sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial para proteger la vida, son los dispositivos que definen al estado de bienestar. A partir de los años 70 en diferentes lugares del mundo, incluyendo por supuesto la Argentina, entraron en un fuerte proceso de desmantelamiento y también de reconfiguración, y se puede decir incluso que tanto lo que es la salud como la educación, como los diferentes instrumentos para la protección y cuidado de la vejez, también entraron en una lógica de privatización. Bueno, eso también contribuyó, por supuesto, a hacer que la vida, nuestra existencia, sea percibida o vivida desde la incertidumbre, sobre todo cuando la salud, la educación y el cuidado de la vejez no es algo que está garantizado de por sí, no es algo que está garantizado desde el Estado, como lo estuvo sobre todo en los años 40, 50 y 60, sino que va a depender cada vez más, sobre todo a partir de los años 70, del poder adquisitivo que tengan los individuos para acceder a estas prestaciones, o también bueno, de una lógica transida por el mercado. Esto también lo van a ver a lo largo del texto, sobre todo cuando Cristina Ambrosini cita a Bauman, cuando habla de cómo bueno, la lógica mercantil ha colonizado o invadido el espacio público. Bueno, esto también lleva a generar una continua incertidumbre sobre nuestras existencias. Justamente, como dicen varios autores,
hay un aumento del riesgo, lo que se registra en las sociedades contemporáneas es un aumento del riesgo de la existencia. El hecho mismo de existir nos lleva a estar continuamente en riesgo y continuamente en una exposición ante los peligros que tiene la vida, ¿no? Y cuando se debilitan las protecciones, cuando se debilitan los marcos que regulan nuestras conductas, regulan nuestras expectativas, la sensación de este riesgo que siempre está presente, pero más hoy en día esta sensación de riesgo aumenta. Y esto se relaciona justamente con el tercer punto, que es la vulnerabilidad de la especie humana. Hoy en día vivimos en sociedades donde la especie humana, la supervivencia misma de la especie humana, está constantemente o parece estar constantemente puesta en juego. Bueno, con el contexto actual me parece que esto no es necesario ahondar en mayores explicaciones. Se ve claramente cómo hoy en día vivimos en sociedades donde por un lado aumenta nuestra sensación de incertidumbre, aumenta el riesgo mismo de la existencia, se vuelve riesgoso, cada vez más riesgoso vivir, se vuelve cada vez más riesgoso llevar adelante nuestra vida cotidiana por diferentes motivos, pero más que nada me parece hoy en día es claro por el tema de la pandemia, y a su vez también vemos cómo la supervivencia misma de la especie humana hoy está puesta en entredicho. Esto obviamente no es la primera vez que pasa, ha pasado en otros contextos con las amenazas de guerras, con la contaminación ambiental, con el calentamiento global, etc. Ahora bien, estos fenómenos no deben ser evaluados desde nuestra coyuntura inmediata, sino que se relacionan con transformaciones de mayor alcance, sobre todo con la transformación de la ciudadanía en sus fundamentos políticos, jurídicos y también, lo que es importante para esta materia, en sus fundamentos éticos. La ciudadanía moderna, lo que se llama la ciudadanía moderna, se inscribe históricamente en la Trinidad Estado, Nación y Territorio. Es decir, que nuestra identidad como ciudadanos y ciudadanas se define por el hecho de haber nacido en un territorio determinado, un territorio que está poblado por un colectivo llamado nación y que a su vez es controlado por un Estado. Es decir, somos ciudadanas y ciudadanos por nacer en un determinado territorio y ese pertenecer a la nación que ocupa ese territorio, en nuestro caso la nación argentina, y a su vez el territorio está controlado, vigilado y resguardado por un Estado, lo que se llama un Estado nacional. Son esos tres aspectos los que definen a la ciudadanía moderna, ¿sí? La inscripción en un territorio por un nacimiento y el resguardo de este territorio por parte de un Estado, son estos tres criterios los que definen a la ciudadanía moderna y son justamente estos tres criterios los que hoy en día parecen estar transformándose, sobre todo a partir y con la globalización. Ahora bien, la transformación de la ciudadanía no solo debe ser comprendida desde una perspectiva jurídico-política, sino también ética. Es decir, debemos tematizar, problematizar aquellos valores y creencias que orientan nuestras prácticas como ciudadanos y ciudadanas y que a veces también entran en conflicto, porque los valores que nos orientan para actuar hoy en día, no solo en la vida individual, sino también en la vida social, no son valores que siempre son armoniosos, sino que a veces también generan, como vamos a ir viendo, determinados conflictos. Nuestro mundo actual, nuestra vida social y también nuestra vida como ciudadanos y ciudadanas que se orientan conforme a determinadas normas, no solo legales, sino también éticas, bueno, ese mundo no es un mundo armonioso, sino que es un mundo donde aparecen diferentes conflictos y dilemas. La idea de esta exposición es orientar la discusión hacia el campo de la ética profesional, que la ética profesional, la ética que tenemos como profesionales o como personas que nos estamos formando en una profesión, se refiere al ámbito donde no solo tomamos decisiones como personas individuales, con intereses igualmente individuales, sino también la ética profesional está referida al ámbito donde somos partícipes responsables de la vida social. Es decir, como profesionales no solamente actuamos en función de nuestros intereses individuales, sino que también somos profesionales que tenemos una responsabilidad social y que debemos actuar, sea cual sea la profesión
que desarrollemos, siempre estamos en interacción con otros y otras y siempre debemos desarrollar nuestra profesión con responsabilidad social. Bien, si nosotros indagamos los valores que orientan a la ciudadanía moderna, y cuando hablo de valores hablo de los valores mínimamente compartidos por todos y todas las ciudadanas, los valores sobre los cuales no hay en principio discusión alguna porque son universalmente aceptados, si nos remitimos a esos valores, a esos fundamentos de la ciudadanía moderna, vamos a encontrar también, para hablar a grandes rasgos, que la ciudadanía moderna se apoya en el valor de la libertad. Todos y todas aceptamos que todos los seres humanos son personas libres, con derecho a decidir sobre su vida y actuar sobre su vida. Todos y todas aceptamos también mínimamente, más allá de nuestras diferencias religiosas, políticas, nuestras concepciones filosóficas, etc., todos aceptamos y todas que todos los seres humanos somos iguales, que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y en tercer lugar, todos y todas tenemos el deber o la responsabilidad de actuar con solidaridad o de tener fraternidad hacia nuestros y nuestras semejantes. Esto es muy importante, la libertad, la igualdad y la fraternidad o solidaridad, fíjense que son en un punto los tres valores que también aparecen hacia fines del siglo XVIII con la llamada Revolución Francesa. Y estos valores, cuando hay distintos reflexiones sobre la ética que los retoman y dicen justamente que son tres valores que todo ciudadano y ciudadana debería compartir mínimamente. Es decir, más allá de nuestras diferencias, de nuestras ideas, nadie debería o podría estar en contra de estos tres valores. Son valores entonces mínimamente compartidos, más allá de las diferencias. Bien, yo me querría detener, siguiendo siempre el texto de Ambrosini, en el último de estos tres valores, que es la fraternidad o solidaridad, porque justamente hoy en día, dada la actualidad, parece justamente uno de los valores que más tiende a ponerse en juego, a todos los niveles, no solo a nivel individual, sino también y sobre todo a nivel internacional. Me parece que hoy en día la situación que se vive, lo que está puesto un poco en entredicho, o lo que se ha ido poniendo en entredicho durante los últimos años, es la cuestión de la solidaridad y la fraternidad entre naciones o entre pueblos. Entonces me parece que también a este texto que estamos viendo y esta misma posición podemos tomarla bajo ese dilema, porque a partir de ahí se generan una serie de dilemas sumamente importantes para comprender la ética y para poder reflexionar también sobre el mundo contemporáneo. Bien, vamos a trabajar entonces sobre el principio de la fraternidad. Si nosotros vamos al diccionario y buscamos una definición convencional de lo que es la fraternidad, podemos entenderla, en principio, como un lazo de hermandad, amistad o camaradería. Ahora bien, en lo que es la historia de la ética moderna, en especial de la ética kantiana, la fraternidad no hace referencia a una suerte de sentimiento o inclinación presente en la naturaleza humana. Para Kant, los principios éticos nunca se inscriben en la no se inscriben ni se fundamentan en la naturaleza humana o en algunos sentimientos o inclinaciones presentes en la naturaleza de los seres humanos. ¿Por qué dice Kant? Bueno, porque los sentimientos y las inclinaciones pueden cambiar con el tiempo. En cambio, los principios de la ética no deberían cambiar nunca, deberían ser siempre los mismos en todo momento y lugar. Si yo fundamento a la ética en los sentimientos humanos, cuando esos sentimientos cambian, entonces también va a cambiar la ética y entonces puede pasar que lo que hoy está mal, mañana puede estar bien o viceversa. Si fundamos a la ética, si la fundamentamos en nuestros sentimientos, nuestras inclinaciones, etc., puede ocurrir que, según Kant, aquello que hoy en día está bien, el día de mañana esté mal. Entonces se puede caer en una suerte de relativismo ético. Por eso dice Kant que la ética no debe estar fundada en la naturaleza humana o en ciertos elementos presentes en la naturaleza humana,
sino que más bien debe estar fundada en la razón y en los principios de la razón, porque los principios de la razón, dice Kant, son invariables, valen siempre, en todo momento y lugar, no dependen de nuestros sentimientos, nuestras inclinaciones o nuestros pareceres. Nosotros como seres humanos siempre estamos sujetos a lo que se llama la contingencia, la variabilidad. En cambio, dice Kant, las prescripciones de la razón, las ideas de la razón son eternas, son invariables y siempre se mantienen iguales. Es importante tener esto en cuenta porque también nosotros podemos encontrar a lo largo de la historia de la ética que se puede fundamentar una acción moral, una acción ética por los sentimientos que produce. Es decir, yo actúo éticamente porque eso puede hacerme sentir bien. La cuestión con eso es que eso puede ser variable, porque algo que hoy me hace sentir bien, tal vez mañana no. Por lo tanto, si eso cambia, también debería cambiar los principios de la acción, los principios que orientan la acción, o los principios que definen una acción como desde un valor ético, que le dan un valor ético a la acción. Si son los sentimientos, eso puede cambiar. Por eso Kant trata de fundamentar a la ética no en la naturaleza humana, sino en la razón. Y en este sentido nos va a decir que tanto la fraternidad como todos los mandatos morales, como todos los criterios que orientan nuestra acción y hacen de nuestra acción una acción ética, son ideas regulativas, son, para hablar más concretamente, son un deber. Kant dice que nosotros debemos actuar moralmente no porque eso nos hace sentir bien o porque hay algo que en nuestra naturaleza humana que nos lleva a actuar de esa manera, sino que debemos actuar moralmente por deber. Debemos llevar adelante determinadas acciones, en este caso ser fraterno, fraterna, ser solidario o solidario con los demás o las demás, por deber, no porque haya un sentimiento o porque eso nos produzca un determinado sentimiento. Se actúa por deber. Esto lo dice Kant en varios tratados, varios escritos que realizó sobre ética a fines del siglo XVIII, y ustedes van a ver, sobre todo en el texto de Cristina Ambrosini, que aparece citado un libro titulado Idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita. Bueno, ahí Kant habla de la fraternidad, habla también de los mandatos morales, y hay, tanto ahí como en otros textos, desliza, da a entender o deja entrever una idea sumamente interesante para lo que es la historia de la ética, que es que los mandatos morales, el hecho de actuar moralmente, no está orientado hacia la felicidad, como podía pasar, por ejemplo, en el utilitarismo o en ciertas corrientes de la ética antigua. No se actúa éticamente en función de la felicidad, sino que se actúa, según Kant, actuamos éticamente para preservar la dignidad humana o la dignidad de nosotros como sujetos morales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la dignidad humana o la dignidad del sujeto moral debe ser el fin de la ética antes que la felicidad? Bueno, quiere decir que siempre cuando actuamos debemos tomarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas y también a los demás siempre como un fin y nunca como un medio para la satisfacción de nuestros deseos. A tratar al otro, actuar con un deber moral hacia el otro, es tratarlo siempre en su dignidad y tenerlo siempre como un fin. Cada ser humano es un fin en sí mismo, va a decir Kant, no es un medio para la satisfacción de nuestras necesidades. Entonces, fíjense cómo acá interviene un concepto de dignidad humana. El fin de la ética es la preservación de la dignidad humana y cómo la solidaridad y la fraternidad deben orientarse, deben regularse en función de la preservación de este principio ético, es decir, en función de la preservación de la dignidad. Hay que ser solidario con el otro, con la otra, porque es un fin en sí mismo, porque no es un medio, sino un fin en sí mismo, un ser humano con libertad, igualdad y una serie de derechos que deben ser respetados por sí mismos. En el libro este que les comentaba, Idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita, Kant define a la fraternidad como una hospitalidad recíproca y universal. Y dice, esto es un mandato irrevocable de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos tenemos el deber de ser hospitalarios con los demás y con las demás. ¿Y qué quiere decir ser hospitalario? Bueno, dar
recibir al otro, recibir al que es distinto, al que viene de otro pueblo, al que viene de otro lugar, recibirlo, darle hospedaje, si vamos al término etimológico de la palabra, la hospitalidad, recibirlo sin importar cuál sea su ideología, su etnia, su género, su posición económica, sus concepciones filosóficas y políticas, etc. Todos tenemos el deber de ser hospitalarios con los demás, como los demás tienen el deber también de ser hospitalarios con nosotros. Y esto es más allá de cualquier diferencia, más allá de cualquier ideología, etnia o posición política. Esto, dice Kant, se puede traducir también, y esto fíjense que está inscrito en muchas constituciones de las distintas naciones del mundo, que todo ciudadano, toda persona extranjera tiene el derecho a vivir en nuestro territorio sin ser tratado con hostilidad. La hostilidad justamente es lo contrario a la hospitalidad. Habitar pacíficamente una tierra, un lugar, un territorio, tiene el derecho, y a su vez quienes habitan ese territorio tienen el deber de tener un trato hospitalario y no un trato agresivo. Y ustedes me dirán, bueno, el mundo de hoy ciertamente es cada vez menos hospitalario, porque hoy vemos que los inmigrantes que andan por distintas partes del mundo, que no son, en muchos lugares del mundo no son recibidos con hospitalidad, sino al contrario, son recibidos con hostilidad, son expulsados, segregados, marginados. Digo, vivimos en un mundo que es cada vez menos hospitalario en un punto. Kant señalaba que la hospitalidad no es necesariamente algo que pueda registrarse en el terreno empírico, en el terreno de la realidad observable, sino que es más bien una idea regulativa, es una idea de la razón. Por lo tanto, que el mundo sea menos hospitalario o que la realidad nos muestre un mundo cada vez menos hospitalario no significa que ese principio deje de funcionar. Según Kant, la hospitalidad recíproca y universal debe llevarnos hacia el cumplimiento de lo que se llama una sociedad cosmopolita. Esto lo van a ver en la página 2 del texto de Ambrosini, el texto Globalización, Tribalismo o Ciudadanía. Van a ver que ahí aparece en la página 2 esta idea de que la hospitalidad recíproca y universal conduce a una sociedad cosmopolita. Y si van a la página 4 del mismo texto, van a encontrar que la sociedad cosmopolita se define como una unificación perfecta de la especie humana en una ciudadanía común. Es decir, la sociedad cosmopolita es una sociedad donde la especie humana, donde los seres humanos conviven pacíficamente, más allá de sus diferencias, sus diversas formas de ver el mundo y sus diferentes intereses, más allá de toda esa diversidad, en una sociedad cosmopolita, todos, dice Kant, deberíamos convivir armoniosamente, respetando al otro en su libertad, su igualdad y sobre todo teniendo solidaridad hacia el otro y tratándonos siempre como fines y nunca como medios. Ahora bien, hay una cuestión sobre la que vale la pena insistir, y es esto de que si nosotros vemos el mundo actual, no solamente el mundo absolutamente coyuntural, sino el mundo de las últimas décadas, parece ciertamente un mundo cada vez menos hospitalario. Bien, la sociedad cosmopolita, lo que Kant llama el cosmopolitismo, está inscripto, lo van a ver en la página 3 del texto de Ambrosini, en lo que se llama una visión teleológica de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia, desde la visión de Kant, no se desarrolla por accidente o por azar, aunque a veces así lo parezca que la historia va para cualquier lado, básicamente, sino que, dice Kant, la historia sigue un plan oculto, y es un plan que a veces nosotros, en nuestra singularidad, en nuestro tiempo y espacio concreto, tal vez no podamos percibir, pero según Kant ese plan está actuando y hace que la historia siga una dirección, que a veces nosotros como seres humanos finitos no podemos comprender, pero sin embargo la historia, si nosotros la vemos con una visión más de largo plazo o la vemos desde un horizonte más amplio, la historia, según Kant, parece seguir una suerte de plan oculto que los hombres no terminan de entender. Y ese plan, dice Kant, esa marcha que va desarrollando la historia, que es una marcha necesaria, una marcha que no está sujeta al azar, esa marcha, dice, está regulada o está motorizada, si ustedes quieren, por un principio fundamental o un antagonismo,
que es un antagonismo según Kant, del cual se vale la historia, que es el antagonismo que termina causando el orden civil, que es lo que Kant llama la insociable sociabilidad de los seres humanos. A esto lo van a encontrar citado por Ambrosini, ¿sí?, en la página, en el texto Globalización, Tribalismo y Ciudadanía. La insociable sociabilidad de los seres humanos es entendida como una inclinación que nos lleva a actuar, a entrar en sociedad. Nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de entrar en sociedad, tenemos la necesidad de vivir en sociedad, pero al mismo tiempo que estamos entrando en sociedad, al mismo tiempo que participamos en la sociedad, también tenemos la necesidad de aislarnos o de resguardarnos de la sociedad misma hasta el punto mismo de disolverla. Esto es una contradicción, es un antagonismo que plantea Kant, el antagonismo que tenemos continuamente entre la socialización, entre que necesitamos socializarnos, pero a la vez que nos socializamos nos hacemos insociables. Dice, bueno, este antagonismo, esta suerte de hostilidad que acompaña todo proceso de socialización, es justamente el antagonismo que, por más raro que parezca, va a decir Kant, conduce, es el motor o lo que permite que la historia vaya desarrollando un orden y que la historia humana vaya adaptándose a un orden civil. Decimos que el antagonismo entre la sociabilidad y la insociabilidad lleva hacia el orden civil, según Kant, porque justamente la idea es que el orden civil, las sociedades reguladas por derechos y leyes, se apuntan justamente a que cada hombre, la acción de cada hombre, cada mujer, cada ser humano, no entorpezca, en lo que es la búsqueda de la satisfacción de sus deseos, no entorpezca a la acción de los demás. Para eso, dice Kant, justamente la ley, el orden civil, a través de las leyes que son de carácter universal, es decir, que valen igual para todos y todas, se encarga justamente de regular o de regular nuestra libertad y hacer que el ejercicio de nuestras libertades no entorpezca u obstruya la libertad de los demás. Es obviamente una concepción que está muy presente en el pensamiento liberal de fines del siglo XVIII, y es la idea de que cada ciudadano en el ejercicio de su libertad no termine siendo un obstáculo para el ejercicio de la libertad del otro o de la otra, o también la idea de que cada uno puede desarrollarse personalmente sin obstaculizar a los demás y sin ser obstaculizado por los demás. Eso, dice Kant, debe ser la función de la ley. La ley, a través de mecanismos coercitivos, hace que le pone un límite o endereza la libertad para que no obstaculice, para que las libertades de cada uno y cada una como individuo no se terminen entorpeciendo entre sí, se puedan desarrollar plenamente, para que la sociedad misma pueda desarrollarse plenamente sin que cada uno esté obstaculizando al otro o a la otra. La idea de esto justamente es la idea de la ley, dice Kant, no es que garantizar la felicidad de la sociedad o de las poblaciones, sino regular las hostilidades que acompañan al ejercicio de la libertad individual con instrumentos de coerción social. Es decir, nosotros en el ejercicio de nuestra libertad y en lo que es el continuo querer satisfacer nuestros deseos, siempre estamos, para eso queremos socializarnos, pero también podemos volvernos hostiles a los demás en lo que es el ejercicio de nuestra libertad de desarrollarnos. Y en este sentido, bueno, la ley justamente debe impedir esto y a su vez garantizar que cada uno en su desarrollo personal, en el ejercicio de su libertad, puede desarrollarse plenamente y sea, al fin de cuentas, la humanidad la que se desarrolle plenamente sin obstaculizar. Eso es lo que Kant llama una sociedad cosmopolita, que está regulada por un orden republicano. Obviamente es una concepción muy inscripta en lo que es la Ilustración del siglo XVIII, que también, bueno, hoy en día, si lo analizamos, que es lo que vamos a hacer a continuación, también podemos, hay autores también que están citados en el texto de Ambrosini que tratan de revisar esta concepción o esta idea teleológica de la historia, donde es el antagonismo entre la sociabilidad y la insociabilidad, o ese antagonismo entre la necesidad que tenemos los seres humanos de vivir en sociedad, pero de hacernos hostiles cuando ingresamos a la sociedad. Habría que ver hasta qué punto eso es lo que motoriza la historia y si se puede pensar que eso tiende a resolverse, por decirlo de alguna forma, en una sociedad cosmopolita.
¿Podemos descifrar entonces los antagonismos del mundo contemporáneo desde una concepción teleológica de la historia? ¿Podemos esperar que las tensiones y dilemas de la actualidad, yendo desde los conflictos generados por la inmigración hasta la misma situación actual que estamos viviendo con el coronavirus, se resuelvan en favor de una sociedad cosmopolita? Bueno, en una visión teleológica de la historia podríamos pensar que bueno, todos estos conflictos que genera la sociedad contemporánea son los que motorizan la historia hacia un lugar mejor, hacia un desarrollo mejor, a lo que acá han llamado una sociedad cosmopolita. Ahora, ¿podemos pensar que todos estos antagonismos de las sociedades modernas se resuelven necesariamente en esta suerte de plan superior? ¿O podemos pensar también, como hacen algunos autores contemporáneos, que las tensiones, o mejor dicho, los antagonismos del mundo contemporáneo no se resuelven necesariamente en un plan superior, sino que permanecen en un plano irresoluble, en una constante tensión? Ese es el caso de Michel Maffesoli, que es un autor citado sobre el final del texto de Cristina Ambrosini, que Maffesoli va a decir que los principios de la ciudadanía moderna están en constante tensión con un fenómeno contemporáneo que él llama tribalismo. Y este es el último punto que quería analizar para poder avanzar en el texto. Bien, volvamos un minuto a lo que es la caracterización del mundo globalizado que planteamos al comienzo. La primera característica es lo que se llama la decadencia de lo público y del espacio público. ¿Cómo podemos pensar este fenómeno? Bueno, Zygmunt Bauman, que es un autor citado en el texto de Ambrosini, advierte que los espacios públicos de las sociedades contemporáneas se encuentran sujetos a un proceso de, si ustedes quieren, de privatización y de restricción. Por ejemplo, las plazas y los lugares de reunión pública, que hace no muchas décadas eran un espacio justamente de encuentro y de reunión pública, tienden a ser percibidos hoy en día o vivenciados como lugares de paso o como lugares donde nos sentimos inseguros o inseguras. Esto no es casual, dice Bauman, sino que tiene que ver con que estos espacios están siendo sustituidos por espacios más privados, si ustedes quieren, o restrictivos. Por ejemplo, las plazas y los parques públicos como lugares de encuentro, hoy en día tienden a ser sustituidos por espacios privados, o también, que es un fenómeno que se ha visto mucho acá en Argentina en las grandes ciudades, que el shopping termina sustituyendo al parque o la plaza como lugar de encuentro. Esto obviamente son casos para ejemplificar, que tienen sus matices, sus cuestiones, pero bueno, es más que nada para ilustrar este punto. También vemos, por ejemplo, cómo los barrios, los espacios de encuentro en el barrio, hoy en día también tienen a ser sustituidos tienen a ser percibidos como lugares de paso, como lugares inseguros en algunos casos, y cómo a veces vemos también que aparecen lo que se llama los barrios cerrados, o también los countries, donde se proponen como espacios que se cierran frente a la incertidumbre y las seguridades del exterior, y bueno, donde el acceso a esos espacios obedece a una lógica privada y a una lógica mercantil. También podemos entender este proceso de sustitución de lo público o este proceso de restricción del espacio público, podemos verlo también o podemos entenderlo desde lo que es lo que hemos visto en muchos lugares, acá en Argentina también, lo que es el enrejamiento de las plazas y parques. Eso también puede ser entendido bajo esta lógica. Obviamente siguen siendo espacios públicos, pero con un acceso que habría que pensar hasta qué punto sigue siendo igual a como lo era hace unas décadas. Es decir, si sigue siendo un acceso libre, un acceso irrestricto, y cómo a veces estos espacios públicos terminan también adquiriendo otro tipo de lógica a partir de su enrejamiento o a partir de la forma en que tienden a configurarse. El segundo punto a tener en cuenta, el segundo fenómeno de la sociedad globalizada, como veíamos, es la ruptura del lazo con la tradición. Este fenómeno se encuentra obviamente relacionado con las mayores posibilidades de comunicación y circulación que tiene el mundo globalizado. Sin embargo, también hay que considerarlo como un fenómeno propio de los regímenes democráticos modernos, de las democracias contemporáneas, donde, como señala Castoriadis, que es otro autor citado por Ambrosini, todo lo instituido se encuentra sujeto a una constante crítica, revisión y modificación. En otras palabras, vivir en democracia implica
que nuestras costumbres, hábitos y valores estén puestos bajo una constante interrogación crítica. Es decir, todo lo estatuido en las sociedades democráticas puede, como es visto, como una creación humana, no como una suerte de creación divina, como una creación de los dioses, sino que es visto como una creación humana, al ser percibido de esta manera, también puede ser revisado, modificado, mejorado y o criticado. Esto lo vemos con todas nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestras instituciones que están constantemente bajo una revisión y una crítica constante en pos de su mejora. Y el tercer punto es la inclinación la declinación de las identidades sólidas o estables. Este es un punto sobre el que querría detenerme porque tiene que ver con que, por ejemplo, no solo la identidad nacional, sino también lo que son las identidades que da el oficio, la identidad que da el trabajo o la profesión, la identidad que puede dar el hecho de haber nacido en un determinado barrio, todas estas identidades se vuelven más fragmentarias y volátiles. Es decir, hoy en día no tenemos una identidad que asumimos para toda la vida, sino que vamos asumiendo distintas identidades a lo largo de nuestra vida, a partir de las profesiones que vamos teniendo, los trabajos que vamos teniendo, los lugares que vamos habitando, los espacios que vamos habitando, etcétera, y ahí se va redefiniendo nuestra identidad, o también pasa que podemos tener varias identidades al mismo tiempo. Hace algunas décadas, como dice Bauman en un libro llamado Modernidad Líquida, las identidades justamente no eran tan líquidas como ahora, tan volátiles como ahora, sino que eran más sólidas. Se tenía una identidad que era para toda la vida, que era una identidad que la daba el trabajo, que era una identidad que la daba el barrio, una identidad que la daban los lazos, y hoy en día eso es más volátil y más cambiante. Es precisamente en este contexto de incertidumbre, de este contexto de vulnerabilidad, que emerge este fenómeno que Michel Maffesoli denomina como tribalismo. Hay un libro que también es citado en el texto de Ambrosini, que se llama El tiempo de las tribus, donde Maffesoli relaciona el tribalismo con los microgrupos que emergen en los campos de la sexualidad, la religión, el deporte o los eventos musicales, entre otros. Es decir, las tribus, es lo que se llama hoy en día las tribus urbanas, las tribus que habitan las grandes ciudades, donde estas tribus son, como dice Maffesoli, son microgrupos que se organizan alrededor de determinadas prácticas, pueden ser las determinadas prácticas deportivas, musicales, culturales, prácticas alimenticias, prácticas sexuales, prácticas artísticas que conforman lo que se llama un microgrupo o, como va a decir Maffesoli, una suerte de tribu. En contraposición con autores como Bauman, Maffesoli sostiene que el tribalismo no emerge necesariamente de la decadencia de los marcos de referencia de la modernidad, no es simplemente lo que sigue o lo que viene después de la decadencia de las identidades modernas. Maffesoli dice que el tribalismo expresa más bien las paradojas de la modernidad misma. Esto es, hay en el tribalismo una tensión constante, una tensión irresoluble que no se resuelve, es decir, en un plano superior, sino que es una tensión que permanece entre lo que es la pasión y la razón, la tradición y el progreso, lo bárbaro y lo civilizado. Te decía, estas tensiones que están muy presentes en las tribus modernas, las tribus urbanas, no se resuelven en un marco superior, sino que son parte del funcionamiento mismo de las sociedades modernas. Y el tribalismo, según Maffesoli, no tiene que ser percibido necesariamente como un fenómeno negativo, sino como una respuesta ante la incertidumbre de la modernidad. Y es parte justamente, es algo que está inscripto en esto que Kant llamaba también la insociable sociabilidad. Tendemos a socializarnos, tendemos a vivir en sociedad, pero a su vez tendemos a aislarnos o a subdividirnos también en pequeñas tribus o en tribus más o menos de diferente tamaño, pero está ahí también jugando ese mecanismo, esa tensión que para Maffesoli es irresoluble entre la sociabilidad y la sociabilidad. La tribu tiene algo es sociable porque es una forma de amucharse o de reunirse
acodarse frente a la incertidumbre. Pero también muchas tribus tienen un papel también, tienen cierta tendencia a la hostilidad, porque generalmente una tribu se define o conforma su identidad en oposición a otras tribus. Dice Maffesoli, esto cito a Maffesoli, esto no está en el texto de Ambrosini, sino en el libro este que les mencionaba de Maffesoli, dice: la imagen del tribalismo simboliza el reagrupamiento de los miembros de una comunidad específica con el fin de luchar contra la adversidad que los rodea. Allí se hierven dinámicas tan importantes como el sentimiento de pertenencia, es decir, un reconocimiento mutuo, o el hecho de ceñirse y codearse unos con otros, favoreciendo así una forma de solidaridad. Fíjense, porque esto es interesante, porque el tribalismo, les decía, no necesariamente debe ser leído como una decadencia, como una respuesta a la decadencia de la ciudadanía moderna, sino como una nueva forma de solidaridad o como una nueva forma de lazo social. Ahora bien, este lazo social, que es el tribalismo, no se fundamenta en principios universales como la ciudadanía moderna, sino que también se fundamenta en otros valores que tienen más que ver con lo festivo, lo efímero y hasta lo frívolo. Lo que trae el tribalismo es una recuperación, si ustedes quieren, del hedonismo. Vuelve a introducir toda la cuestión del hedonismo, de la búsqueda de la felicidad en la ciudadanía moderna por otra vía, ¿no es cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, lo que hablábamos en el texto de Luis Varela, en la unidad 2, donde veíamos que la ética moderna terminaba relegando un poco, sobre todo en la versión kantiana, terminaba relegando la cuestión del eudemonismo o la búsqueda de la felicidad. Bueno, acá con el tribalismo hay se puede leer como una vuelta de eso, como el estar reunido no por fines trascendentales, por fines absolutamente formales o por valores altamente vinculados con la modernidad, como puede ser vivir en sociedad en función del progreso, la civilización, etcétera, sino simplemente reunir y constituir una social por cuestiones más de, bueno, pasar bien un momento, por cuestiones más vinculadas a lo coyuntural. El tribalismo, dice Maffesoli, se puede definir como la euforia tribal que aparece en los conciertos musicales o en las fiestas deportivas. Es un nuevo modo de estar juntos que no va más allá del momento vivido. Y esto es muy interesante para compararlo con la ciudadanía. Ciudadanos y ciudadanas somos siempre. La ciudadanía es universal, es eterna, es permanente. En cambio, el tribalismo es un lazo social que existe mientras la tribu, por decirlo de alguna manera, está reunida. Es, por ejemplo, si podemos pensar, por ejemplo, en los conciertos donde la gente se reúne, se amucha, salta y se abraza, pasa un buen rato, pero para después no volverse a ver nunca más en la vida. Es también un ritual o una celebración o un momento de afirmación de la vida, va a decir Maffesoli. El tribalismo no solo hace referencia a un fenómeno social y político, sino que también hay una cuestión ética aquí, y en esto me interesaría detenerme, porque el tribalismo puede ser reflexionado, podemos reflexionar y podemos ver los dilemas éticos que plantea, y voy a plantear esto, y ya con esto voy a ir terminando la exposición. El tribalismo entonces no solo hace referencia a un fenómeno social y político, sino también a una cuestión ética. Como señala Ambrosini en las páginas 8 y 9 del texto Globalización, Tribalismo o Ciudadanía, el tribalismo pone en juego una deontología que renuncia a la universalidad y acepta la heterogeneidad. Esto es muy importante para comprender los dilemas éticos que tenemos presentes en las sociedades contemporáneas y sobre todo frente al concepto de la ciudadanía moderna. A través de la metáfora del tribalismo vemos la emergencia de identidades cuyo anclaje territorial, corporal y espiritual no termina de subsumirse en los criterios universalistas de la modernidad. Esto es un dilema, como les decía, muy presente en las sociedades contemporáneas, porque también podemos decir que el tribalismo se opone a la ciudadanía moderna en cuanto a sus formas de inclusión y de pertenencia. La ciudadanía moderna es universalmente inclusiva. Todos somos ciudadanas y ciudadanos por el solo hecho de haber nacido en un territorio. Todos somos ciudadanos y ciudadanas por nacimiento. Todos tenemos determinados deberes y derechos reconocidos por nacimiento. En cambio, el tribalismo tiene algo de particularista y excluyente. Para acceder a una tribu
hay que cumplir determinados rituales, no se accede a una tribu por nacimiento, a una tribu urbana, me refiero a una tribu contemporánea. Para acceder a una tribu, decía, hay que cumplir determinados rituales, portar ciertas marcas distintivas, vieron que las tribus a veces tienen como marcas distintivas, tatuajes, vestimentas, adoptar determinados códigos de conducta, hablar un dialecto, etc. La tribu siempre es distintiva, siempre se diferencia del resto y para acceder a ella uno o una debe cumplir estos rituales, llevar determinadas marcas distintivas, etc. Piensen en cualquier tribu urbana que tiene códigos propios, códigos que no se entienden necesariamente quien no pertenece a ella. Piensen en las vestimentas, los lenguajes, las marcas distintivas. El tribalismo entonces puede entenderse desde esta perspectiva como está sujeto, podríamos decir, a este principio de la insociable sociabilidad, porque es una forma de socialización, una forma de estar juntos que a su vez implica cierto grado de insociabilidad respecto al resto de la sociedad. Ahora bien, frente a los lazos a veces abstractos y universales que presenta la ciudadanía moderna, podemos decir que el tribalismo supone cierta forma de pertenencia más cálida y cercana. Es decir, la ciudadanía moderna está basada en normativas, principios y deberes absolutamente formales y generales. Lo que tiene el tribalismo es que propone o propicia una forma de estar juntos y juntas donde está más presente la cercanía y la calidez humana. Uno se siente, o una se siente a veces más parte de una tribu, de una tribu urbana, de un grupo de referencia, de un microgrupo de referencia, se siente más parte, más miembro y más cercano a ese lugar de referencia. Uno se siente más parte de la tribu que ciudadano o ciudadana. Sin embargo, esto al precio de constituirse de forma excluyente al resto de la sociedad. Digo, este es un dilema que está presente, como les decía, en las sociedades contemporáneas y que no debe ser pasado por alto. Porque al fin y al cabo hablamos de un dilema fundamental que en cierta forma está presente en toda la modernidad, pero sobre todo más que nada hoy en día, que es el dilema entre la unidad y la diversidad. Hasta qué punto la unidad suprime la diversidad y hasta qué punto la diversidad impide la unidad o impide un lazo social generalizado, o también el dilema entre la homogeneidad y la heterogeneidad. El tribalismo propicia la heterogeneidad, la existencia de grupos heterogéneos, diferentes. Sin embargo, esto al costo de que no haya una homogeneidad, una homogeneidad social, que no haya una sociedad que hable los mismos códigos, tenga las mismas normas, los mismos criterios de comportamiento, etc. Es un dilema que está muy presente también, y esto es a donde quería llegar, en nuestra práctica profesional y que debemos tener en cuenta al momento de desarrollarnos como profesionales. La ética profesional, recuerden esto porque es una definición muy importante que nos va a acompañar a lo largo de la materia, sobre todo a partir de ahora que vamos a ir acercándonos a temas más vinculados con cada carrera. La ética profesional tiene el objetivo de tematizar aquellos conflictos y dilemas que se presentan en el ejercicio de las distintas actividades científicas y profesionales. Lo que tratamos de poner en juego en la ética profesional es un saber interdisciplinario que busca resolver problemas allí donde las normas tradicionales o las normas establecidas no resultan suficientes para responder a los desafíos contemporáneos. Ahora bien, al momento de desarrollar nuestra práctica profesional teniendo en cuenta estos dilemas, ¿podemos considerar a las personas con las cuales tratamos como ciudadanos universales, que solo se guían por criterios racionales y abstractos? ¿No son también las personas con las que tratamos como profesionales, personas de carne y hueso, que forman parte de una diversidad étnica, cultural y de género? Esto es muy importante porque ahí se juega justamente hasta qué punto somos todos ciudadanos y a la vez miembros de grupos que están localizados, que tienen sus costumbres, sus hábitos, sus creencias y en este sentido no se pueden subsumir fácilmente bajo los criterios universalistas de la ciudadanía. Pero también se los planteo como profesionales, podemos plantear esto no solo cómo nos referimos como
nos dirigimos hacia los otros y las otras, hacia los demás, sino también cómo orientamos nosotros mismos nuestra práctica profesional. ¿Cómo nos comportamos como profesionales? ¿Como parte de una tribu que tienen valores compartidos entre sus miembros y colegas y que son cerrados frente a otros grupos? ¿O por criterios universalmente inclusivos, con los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad como principios fundamentales? Cuando somos profesionales, porque esto pasa a veces también, que cuando en la práctica profesional siempre tendemos se ve en muchas áreas, siempre actuamos en forma un poco corporativa, o casi, si quieren ustedes también, para utilizar este lenguaje, en forma tribal, donde defendemos, nos cerramos, somos un grupo cerrado que habla su propio dialecto, defiende sus intereses y se cierra ante el resto. Y a veces perdemos de vista que cuando actuamos como profesionales debemos tener en cuenta también que actuar en forma inclusiva, respetando la libertad de decisión del otro y de la otra, tratándolo como un igual y también y fundamentalmente teniendo solidaridad hacia los demás y las demás. Esto, como les decía, son dilemas que enfrenta la práctica profesional contemporánea, donde nuestra responsabilidad como profesionales no solo se orienta por criterios formalistas y abstractos, sino que también atiende, y debemos tener en cuenta que también estamos atendiendo a seres sensibles y vulnerables, que tienen los mismos miedos, las mismas incertidumbres y las mismas inclinaciones que podemos tener nosotros como seres humanos que somos. Estos dilemas, les decía, enfrentan las prácticas profesionales y es la tematización y la reflexión sobre estos dilemas. Y vamos a tratar de ver estos puntos, como les decía, en las próximas unidades, donde vamos a tratar de abordar dilemas éticos, los distintos dilemas que vayan surgiendo desde nuestra propia práctica profesional. Bueno, esto es todo por ahora. Recuerden que cualquier duda, inquietud, comentario o sugerencia pueden plantearla a través del espacio de consultas. Y bueno, sigan leyendo los textos planteados en el cronograma y en los programas y nos veremos en un próximo encuentro. Les dejo un saludo grande, que estén muy bien.